Continuamos entonces, apreciados hermanos, continuamos con este estudio acerca del juicio de Dios en 3 pasos. Veamos ahora el capítulo 50 del libro de Salmos. Capítulo 50 del libro de Salmos. Dice así, 50 de Salmos. Salmos 50, versículo. Salmo 54. Dice así: El Dios de dioses, Jehová, los ha hablado y convocará la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Entonces dice que Dios va a convocar al mundo para justicia, para juzgar, convocará al mundo para juzgar, para juicio, ¿ya? Dice, convocará a los cielos, convocará a la tierra para juzgar a su pueblo. Entonces el juicio va a comenzar por su casa. El juicio, vamos a ver esto. El juicio investigativo. El juicio investigativo, ¿ya? El juicio investigativo. En este juicio investigativo el Señor va a tener que juzgar. El Salmo 135, vamos a ver también, va a tener que juzgar el Señor a su pueblo. 135, Salmos dice así: Oh Jehová eterno, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Entonces, dice que Jehová va a juzgar a su pueblo, ¿ya? (135, 14). Entonces Jehová va a juzgar a su pueblo, va a convocar a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice Hebreos 10:30, vamos a ver aquí también, Hebreos 10:30, lo siguiente. En Hebreos capítulo 10, versículo 30, dice así, 10:30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor juzgará a su pueblo, ¿ya? Ahí está claramente, el Señor va a juzgar a su pueblo. En 2 de Corintios 5, también va a decir así, 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios 5 dice así: Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ya? Entonces, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo en el juicio investigativo.
Ahora, el tribunal de Cristo como juez es una cosa y el tribunal de Cristo como abogado es otra. En este caso estamos viendo ya el juicio de Dios, el juicio de Dios. Entonces, vamos a ver por qué Dios quiere juzgar a su pueblo. ¿O es que el pueblo no es fiel? ¿Es que el pueblo no es santo? ¿Es que el pueblo no es puro? ¿No son leales sus hijos? ¿Por qué el Señor tiene que juzgar a su pueblo? Mateo 7, vamos a ver Mateo 7. Mateo 7 dice así, 7:20, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el juicio de los vivientes se nos va a declarar esa sentencia, apartaos de mí. Entonces iremos a engrosar las filas del enemigo si no somos fieles. ¿Por qué pues Dios quiere juzgar a su pueblo? Porque en el pueblo de Dios, en este juicio investigativo, Dios quiere demostrar dos clases de personas: a los fariseos y a los publicanos, ¿ya? A los cabritos y ovejas, ¿ya? A cabritos y ovejas, a los Caínes y a los de Abel, ¿ya? A los Caínes y a los de Abel, a las vírgenes fatuas y a las vírgenes prudentes, ¿ya? Dos clases de pueblo: a la cizaña y al trigo. Entonces el Señor quiere demostrar estas cosas al pueblo de Dios. Quiere juzgar estas cosas, quiere demostrar ante el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para ser absueltos en el juicio de los vivientes? Entonces, el requisito para ser absueltos en el juicio de los vivientes son varios. Especialmente unos cuantos. Mateo 5:48 dice uno de los requisitos así. Mateo 5:48. Si queremos ser absueltos en este juicio que Dios nos va a juzgar y revisar nuestros documentos, nuestros libros en los cielos, dice así: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uno de los requisitos es perfección de carácter.
Entonces Dios quiere demostrar que su pueblo tiene que tener un carácter perfecto para que sea absuelto en el juicio. Veamos otro requisito que Dios quiere que demuestre su pueblo. Dice, Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. Dice así: sino como aquel que les ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: ser santos, porque yo soy santo. ¿Ya? Entonces, uno de los requisitos también es que tengamos una naturaleza santa, sin pecado. Una naturaleza santa y sin pecado. También hay otro requisito, vamos a ver, Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice lo siguiente, así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, pero todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, o serán absueltos en el juicio. Porque por cuanto los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, aquí dice, porque no son solamente los que escuchan los justos ante Dios, sino los que hacen, los que cumplen perfectamente la ley de Dios. Y el requisito es obediencia perfecta, perpetua, no solo escuchar la ley, sino hacer y cumplir. Porque si no, el Señor dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces también vamos a ver Mateo capítulo 4. Mateo 3:15. Mateo 3:15. Dice así: mas Juan se le oponía al Señor Jesús, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma, que venía sobre él. Entonces, aquí encontramos que Cristo dice que debemos cumplir toda justicia. Aún nuestra vida debe ser una vida justa, impecable. ¿Ya? Entonces, para que cumplamos todos estos requisitos, dice, nosotros necesitamos tener fe. Ya necesitamos tener fe. Pero veamos, a ver, el capítulo 9 de Juan 9
versículo 35. Juan 9:35. Dice así: oyó Jesús que le habían expulsado al ciego Bartimeo por haber sido sanado. Hallándolo, el Señor Jesús le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces acá uno de los requisitos para que seamos absueltos en el juicio es que tengamos fe. Tener fe, ¿ya? Tener fe. Ahora veamos otro de los requisitos también es lo que dice aquí. Capítulo 4, primera de Juan. Dice así, versículo 7-8. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces uno de los requisitos es que tengamos amor para ser absueltos en el juicio. Luego veamos ahora Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice así, Romanos 6:23. Dice lo siguiente: porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ya? La paga del pecado es muerte. Si no cumplimos con estos requisitos que son justos, claros, dice la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte eterna. Entonces, ahí están las condiciones, cuáles son los requisitos y las condiciones para que podamos ser absueltos en el juicio de los vivos. En el juicio de los vivos. Entonces, ahora, veamos, podremos ser absueltos en este juicio. Podremos ser absueltos en este juicio. Podremos salir incólumnes en este juicio. Podremos ser libres o quedaremos sentenciados según lo que hemos encontrado aquí. Tendremos ese carácter perfecto, tendremos esa naturaleza santa. Vamos a comprobar lo siguiente. Uno, entonces, vamos a ver Salmo 51. Salmo 51. Dice lo siguiente: Salmo 51 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Concebidos en maldad y pecado. Entonces no tenemos una naturaleza santa. Somos pecadores, ya no somos santos. Entonces, ¿cómo será nuestro carácter? Vamos a ver nuestro carácter. ¿Cómo será nuestro carácter? ¿Será que somos
perfectos. Romanos 3, versículo 4. Dice lo siguiente: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Entonces aquí se encuentra que todos somos mentirosos. Todo hombre es mentiroso, entonces no tiene un carácter perfecto, no tiene ese carácter perfecto, en la que debe ser absuelto. Entonces, tendremos esa obediencia perfecta que Dios demanda. ¿Somos obedientes? ¿O no somos obedientes? Vamos a ver Isaías en el capítulo 48, versículo 8. Isaías 48, versículo 8 dice lo siguiente: ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, que yo no lo sabía. Si nunca lo habías oído y si nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Entonces acá encontramos que el ser humano es desobediente y rebelde. Desde el vientre, el pequeñito que nace, el bebito, es desobediente y rebelde. Así es el ser humano, cruel, desobediente y rebelde. No cumple entonces con la obediencia perfecta y perpetua. ¿Ya? La vida será una vida justa la que estamos llevando. La vida será justa. La que llevamos esta vida es una vida justa. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver el capítulo 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel 11. Vamos a ver brevemente nomás esto. ¿Ya? Bueno, capítulo 11. Aconteció que en el año siguiente del tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Urías Eteo era el esposo de Betsabé, aquella mujer. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías Eteo vino a David, David le preguntó por la salud de Joab. Y Joab era el capitán principal del ejército de David, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías Eteo: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos, su señor, y no descendió a su casa. Entonces aquel Urías Eteo fue fiel al ejército, a su reino de David. No fue a su casa a descansar tranquilamente porque él estaba preocupado por su pueblo. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías Eteo no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y para beber y dormir con mi mujer. Por la vida tuya y por tu vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces era un militar muy obediente, muy fiel a Dios y a su pueblo. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y hasta mañana, y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día, al día siguiente, y David lo convidó a comer y a beber, con el cual hasta embriagar. Y él salió la tarde a dormir en su cama con sus siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió una carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías Eteo en el lugar donde había que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Hasta ahí nomás. Entonces encontramos que 1 Samuel muestra que la vida de David es nuestro ejemplo, que no tenemos una vida, tenemos solamente una vida injusta. Una vida injusta, nos apropiamos de mujeres ajenas, nos agarramos el poder y asesinamos y matamos a los débiles. Entonces esa no es una vida justa, es una vida injusta, de impiedad, una vida malvada. No, entonces no tenemos una vida justa. Entonces, ¿tenemos fe? Vamos a ver si tenemos fe. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, vamos a ver lo siguiente. Deuteronomio 32, en el versículo 5. Deuteronomio 32, 5, 20. Dice así: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es él tu padre que te creó y te hizo y te estableció? Acá nos muestra la palabra que somos un pueblo loco, ignorante, desobediente, un pueblo torcido y perverso y corrupto. Esa es nuestra naturaleza, eso es lo que somos naturalmente. Dice: y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de los hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque estos son una generación perversa, hijos sin fe. Ellos me movieron a celos
con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos, y con un pueblo que no es pueblo los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces somos hijos sin fe, sin fe, corruptos, desleales, sin fe, corruptos, desobedientes. No tenemos fe, ya no tenemos fe. Entonces, vamos a ver si tenemos amor. Dice la palabra así, Romanos 13, versículo 10. Dice lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. ¿Ya? Entonces, el que ha dicho no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que dice, el que no hace mal al prójimo, el amor no hace mal al prójimo, así que cumplir la ley es el amor. Entonces ahí nos muestra que el amor es el cumplimiento de la ley. Veamos entonces si realmente tenemos o no tenemos amor. Dice Juan 5:42 así: gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirán. Entonces dice aquí, no tenemos amor. No tenemos amor. Somos sin fe, corruptos, injustos, rebeldes, mentirosos y engendrados en pecado. Entonces, veamos aquí qué es lo que nos espera. Romanos 6:23 dice entonces: la paga del pecado es la muerte. Lo que merecemos es lo que dice la palabra, la muerte eterna. Malaquías capítulo 4 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, muerte al pecador. Entonces, justamente merecemos la muerte. Justamente merecemos ser castigados, no merecemos la vida. Pero vamos a ver qué dice el testimonio. En conflicto de los siglos, dice así, en conflicto de los siglos, ¿ya? Conflicto de los siglos, 504. Dice así: el Señor manda por el mismo profeta, ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador del cielo y de la tierra. Revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado, ¿ya?, sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Entonces, acá la ley nos muestra que el autor de la creación es nuestro Padre Celestial. Luego dice, a la ley y al testimonio, aunque abundan doctrinas y teorías contradictorias, la ley de Dios es la guía infalible por la cual debe probarse toda opinión, doctrina y teoría. El profeta dice: si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido todavía.
También se da la orden: clama a voz en cuello, no te detengas. Eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Los que deben ser amonestados, reconvenidos a causa de sus transgresiones, no son los que constituyen el mundo impío, sino aquellos a quienes el Señor designa como mi pueblo. Dios dice además: con todo me buscan y cada día, y tienen deleite de aprender mis caminos, como si fuera nación que obra justicia y que no abandona la ley de su Dios. Aquí se muestra y se presenta una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar gran interés en el servicio de Dios, pero la severa y solemne censura del escudriñador de corazones prueba que están pisoteando los preceptos divinos. Entonces, el pueblo debe ser amonestado, el pueblo debe ser juzgado. Entonces, para que el pueblo sea juzgado así en esta condición, lo que le espera es la muerte eterna. Pero Juan 1:29 dice: las buenas nuevas es Juan 1:29. En aquel día, cuando Juan estaba bautizando, al día siguiente vio a Jesús que venía. Indicó con su mano y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es nuestra condición. Encontramos pues la única solución: el Cordero de Dios. El Cordero 2520. El Cordero de Dios, que es el Cordero 2520, es la solución para ser absueltos en el día del juicio. El Cordero 2520. Entonces, en Lucas 1:35, encontramos que Jesús es el santo ser. Su naturaleza es santa. En Hebreos 7:25 dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y veamos en Primera de Pedro lo que dice lo siguiente. Primera de Pedro dice así. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces ahí encontramos que Jesucristo es el que no hizo pecado, el santo, el justo, perfecto, puro, sin mancha. No hubo engaño en su boca, no mentía, no maldecía, no hubo engaño en sus labios. ¿Ya? Él vino, según Mateo 5:17, dice: no he venido a eliminar la ley de Dios, ¿ya? Estas demandas de la ley de Dios que exigen que seamos puros y santos, que obedezcamos la ley de Dios. Dice: yo no he venido a eliminar la ley, sino a cumplir. Cumplió la ley. Y habiendo cumplido la ley, en Filipenses 2:8 dice
que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. Entonces ahí encontramos que Jesús es obediente hasta la muerte. Él obedeció por nosotros. Entonces Él sufrió además de eso la muerte para que se convirtiera. Él pues se convirtió en nuestro sustituto. Nuestro sustituto en su vida de perfecta obediencia. ¿Ya? Él se convirtió en nuestro sustituto de perfecta obediencia en su vida y garante en su muerte. Y garante en su muerte vicario. Él murió porque Él se convirtió en nuestro sustituto en la vida. ¿Y por qué nuestro garante? Esas dos cosas vamos a resumir. Entonces, sustituto en la vida porque la ley de Dios exige obediencia perfecta y perpetua. Eso exige la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y al que no obedece, la ley le demanda muerte, muerte eterna. Entonces, esas dos demandas cumplió Jesucristo, el Hijo de Dios. Antes de ser tomado para ser sacrificado, Jesús dijo lo siguiente: el que come mi carne es su justicia justificadora. El que come mi carne y el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Y bebe mi sangre, su sacrificio o sangre purificada. ¿Ya? Eso es lo que la ley demanda. La ley demanda muerte, la ley demanda obediencia, y Cristo obedeció. Y por eso Él nos ha ofrecido que comamos su carne y que bebamos su sangre. El que come la carne de Cristo, o sea, el que acepta la justicia de Cristo, será justificado. Y el que bebe su sangre, o sea, el que acepta que Él derramó su sangre para el perdón de sus pecados, entonces será perdonado, será purificado, limpiado y borrado sus pecados. Purificado, perdonado y borrado sus pecados. ¿Ya? Y borrado sus pecados. Esa obra se viene realizando en el cielo. En el cielo. ¿Ya? Esa obra se viene realizando en el cielo, en el santuario celestial. En el cielo, entonces, encontramos al juez, al abogado, encontramos la ley, encontramos los libros, encontramos también aquí en la tierra el afrentado, el que es afrentado, encontramos también el acusador o fiscal, ¿no? O fiscal. El fiscal, encontramos el acusado, acusado o reo. ¿Ya? El acusado o reo. ¿Ya? Encontramos entonces que el juez, vamos a ver esto en el conflicto de los siglos. Este juicio se lleva a cabo en el cielo. En el cielo. En el tercer cielo. En el santuario
celestial. Entonces, el conflicto de los siglos dice así, en la página 500, vamos a ver, página 533. Dice, así se presentó al profeta en la visión del día grande y solemne, que los caracteres y las vidas de los hombres habrán de ser revisadas ante el juez de toda la tierra. En aquel todos los hombres les será conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre. El salmista dice, antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, del siglo hasta el siglo tú eres Dios. Es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir el juicio. Y millares y millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en ese gran tribunal. En ese gran tribunal. Conflicto de los siglos, 533, entonces dice el anciano de días es el juez, el anciano, es el que debe presidir, él preside el juicio. Luego dice lo siguiente. Acompañado por sus santos ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio, en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra de juicio, hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. El rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el día de la expiación final del juicio investigador, los únicos casos que se consideran son los que quienes hayan profesado ser hijos de Dios, el juicio de los que hayan profesado ser hijos de Dios. Entonces, el gran sumo sacerdote aquí va a cumplir la obra de juicio. La obra de juicio. Ahora dice, Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Porque no entró Cristo a un lugar santo hecho por mano, que es una mera presentación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, a medida que aquí encontramos a nuestro intercesor, abogado, intercesor, mediador, en la hora del juicio de los vivientes. Ahora, es nuestro abogado. Entonces encontramos allá también no solo a nuestro abogado. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres de las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice, temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esta es la suma del deber humano, porque Dios traerá a juicio toda la obra. Santiago el apóstol también nos amonesta a sus hermanos diciendo, así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Los que en el juicio sean tenidos por dignos tendrán parte en la resolución de los justos. Jesús dijo, los que serán tenidos por dignos de alcanzar el siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles. Son hijos del Dios, siendo hijos de la resurrección. Además declara que los que hicieron a bien saldrán a resurrección de vida. Los justos ya muertos, bueno, entonces ahí tenemos la ley de Dios es la regla del juicio, Entonces, pero para que esto sea así,
tenemos que tener en cuenta las buenas noticias, no olvidarnos de que el único que cumplió la ley es Jesucristo. Desde el principio al fin debemos confiar, nuestra confianza desde el principio. Jesucristo es nuestro mediador y abogado, el que nos defiende y nos absolverá en el juicio. También encontramos aquí los libros, tenemos aquí un registro en el cielo donde se encuentran escritos los nombres de los actos de los que determinan las decisiones en el juicio. El profeta Juan dice: el juez se sentó y los libros se abrieron. El libro de la vida contiene los nombres de aquellos que entraron al servicio de Dios alguna vez. Entonces encontramos el libro de la vida. Ya, el libro de la vida. Dice: gócense, vuestros nombres están escritos en los cielos. Pablo también habla a los fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Daniel, vislumbrando el tiempo angustioso, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todo lo que se hayan escritos en el libro de la vida. Claro está entonces. Ahora encontramos, dice, delante de Dios está escrito un libro de memoria. Libro de memoria. Libro de memoria. Dice, en el cual quedan anotadas las buenas obras de los que temen a Dios y piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor, sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. Esto se refiere cuando Nehemías dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho en la casa de mi Dios. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida y todo pecado vencido. El libro de memorias o libro inmortal. ¿Ya? El libro inmortal, libro de memorias. Toda tentación resistida, pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente registrados y apunta también a todos los que de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. El salmista dice: tú cuentas tus pasos en mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma y no están en tu libro. Entonces, el libro de memorias ahí. Además, hay otro registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Entonces, un registro de pecados. Hay un registro de pecados. Libro de la muerte. Libro de la muerte, registro de pecados. Dice así: registro de pecados. De toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el juicio. Dice el Salvador: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz todas las cosas encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones de los seres humanos. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya como señal de infidelidad. Frente a cada nombre en los registros del cielo aparecen con terrible exactitud cada palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones y reconveniones divinas desperdiciadas, momentos perdidos, oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados. Todo está registrado por el ángel anotador en el registro de pecados. Entonces ahí encontramos los registros. Dice en Efesios lo siguiente: Efesios dice así, capítulo 4, versículo 30: y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed también benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos ha perdonado a vosotros. Si no hacemos tal cosa, dice, lo que hacemos en la palabra, dice, afrentamos al Espíritu Santo, con la cual hemos sido sellados. Entonces, afrentado, el que es causa de contrición, de tristeza por nuestra mala vida, es que afrentamos al Espíritu de Dios. Entonces, el acusador también encontramos en la palabra de Dios, Apocalipsis, encontramos en Apocalipsis lo siguiente. Así dice Apocalipsis 12, ¿ya? Apocalipsis 12 dice: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los adoradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ya estamos viendo la ira del dragón, la ira del diablo. Entonces el acusador es el diablo, el que acusador, el que acusa día y noche. Pero dice que lo han vencido. Para vencer al diablo es solamente por la justicia justificadora de Cristo. Solo se vence al diablo por la justicia justificadora de Cristo. Solo se vence al diablo por la sangre purificadora de Cristo. Solo se vence al diablo entonces por la intercesión de Cristo. Y como resultado de lo que hemos vencido, ¿ya? Como resultado de lo que hemos vencido, el Señor en la hora del juicio, como resultado, va a dar lo siguiente. Lluvia tardía. Lluvia tardía. Espíritu Santo morando en el templo del alma. ¿Ya? Como resultado entonces viene la lluvia tardía, el Espíritu Santo morando en el templo del alma, morando en el templo del alma. Entonces el acusado, ya sabemos quiénes somos, los acusados somos nosotros. Y también el acusado es Dios, porque el diablo acusa a Dios, y Dios es el que va a ser justificado en el universo entero. Justificado Dios y justificado el ser humano. Dios es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ya? Dios es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, condiciones finales. Condiciones finales. Proverbios 28, 13, Hechos 3, 19. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. Arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados y recibáis
de parte del Señor los tiempos de refrigerio y los envíe a Jesucristo. Que el Señor los bendiga.